que dice que también está reflejado en el libro de Marcos capítulo 5 y en el libro de Lucas capítulo 8. Y usted va a poder notar que está algunas cosas que no son diferentes. Se podría decir que tal vez hay cosas que están en un libro que no están en el otro. Y algo que nosotros podemos notar es que en Mateo, cuando usted se lo pone a leer desde Mateo, como lo hemos leído recién, se va a dar cuenta que la palabra dice que cuando Jairo va a buscar a Jesús y se postra delante de la presencia del Señor, va a ver que en el libro de Mateo dice que ya estaba muerta. Pero en el libro de Lucas y de Marcos, usted va a notar que la niña todavía estaba enferma y casi, dice, por morir, pero todavía no había muerto. ¿Por qué es esto? Porque ahora vamos a hablar un poco sobre el pasaje y vamos a notar qué importante es tener una actitud como la que tuvo Jairo. No nos vamos a centrar tanto en la parte de la mujer del flujo de sangre, porque no quiero tanto mencionar eso, sino quiero más ir sobre la fe que tuvo Jairo. Jairo, dice la palabra del Señor, que era una persona principal. En otras versiones dice, era un líder religioso. De ahí. Es decir, era una persona que conocía mucho, que sabía mucho, tenía entendimiento. Y nosotros podemos ver por la misma palabra que muchas de las personas que estaban ahí eran fariseos, eran personas líderes, sacerdotes, gente importante de la supuesta iglesia que había en ese tiempo, pero que no creían en Jesús. Sin embargo, Jairo tenía mucha fe y sabía que si Jesucristo iba a su casa, algo podía suceder. Y yo creo que es lo mismo que sucede en cada uno de nosotros. Cuando sabemos que Jesucristo viene a nuestra vida, entendemos que Dios puede transformarnos. Entendemos que Dios puede sanarnos, libertarnos, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Y algo que quiero mencionar desde el versículo 18, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Jairo estaba viviendo un tiempo de proceso, un tiempo de tribulación, un tiempo en el cual él podría estar muy triste, angustiado, depresivo. Y él podría hasta ponerse peor, decir, bueno, ahora mi hija se está por morir, ¿qué voy a hacer yo? ¿O qué puedo hacer yo? Seguramente habría pagado a los mejores médicos que estaban en ese tiempo. Pero nada pudieron hacer con esa niña. No la pudieron sanar. Es decir, para el mundo ese caso era totalmente imposible. Pero ¿qué dice que hizo Jairo? ¿Jairo se dejó llevar por la opinión de los médicos? ¿Jairo se dejó llevar por la gente que estaba en ese lugar? No. Él decía, si Jesucristo viene a mi casa, algo va a suceder. Yo sé que aunque esté muerta, yo sé que aunque esté mal, sé que Dios la puede curar, sé que Dios la puede salvar, sé que Dios puede hacer algo maravilloso. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Y quiero mencionar 4 puntos tal vez de este pasaje. Y el primero de esos puntos es que Jairo adoró. Jairo adoró en medio del proceso y en medio de la circunstancia. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy en día? Se queja ante Dios. Lo primero que hace es quejarse ante Dios. Y Dios, si tú eres mi Dios, ¿y por qué mi hija se estaba muriendo? Podría haber dicho Jairo. Si tú verdaderamente eres Dios, ¿por qué no puedes sanar a mi hija? ¿Por qué no puedes hacer algo en mi hija? Él era un hombre principal, era un hombre importante. Él podría haber estado con los sacerdotes de esa época y pedir la oración a aquellas personas. Seguramente, o tal vez lo habría hecho. Tal vez habría ido a los mejores médicos, no sabemos, no especifica bien la palabra, pero sí dice que no había otra forma de que esa niña se sane. Pero lo que hizo Jairo fue que primeramente al ver a Jesús se postró ante él, adoró a Dios, se humilló en la presencia de Dios, dijo, Señor, reconozco que he hecho lo imposible, pero ahora yo te adoro a ti. Porque sé que tú eres el Dios de lo imposible. Porque sé que tú puedes hacer algo que las demás personas no pudieron hacerlo.
Porque sé que tú eres el Dios vivo aquí en la tierra. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener como cristianos. No tomar una consideración de quejarnos por todo lo que nos pasa, sino de humillarnos delante de la presencia de Dios y decir: Señor, he intentado, he hecho lo imposible, pero no ha sucedido. Ahora quiero ir contigo. Ahora quiero que tú vengas a mi casa. Jairo le dijo: Señor, ven a mi casa, porque si tú vienes a mi casa, algo va a suceder. Y eso es lo que pasa cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida. Algo sucede. Hay una transformación. Lo que estaba muerto comienza a revivir. Lo que estaba enfermo es sanado. Pero tenemos que invitar a Jesús a nuestra casa. Si no invitamos a Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, muy difícilmente pase algo en cada uno de nosotros. Si no tenemos esa comunión con el Señor y primeramente nos postramos y nos humillamos y decimos: Señor, yo reconozco que no soy nada delante de ti y que tú eres todo. Y tenemos esa actitud en nuestro corazón, veremos la mano de Dios en nuestra vida. Pero hasta que no nos humillemos bien y nos postremos delante de la presencia de Dios, difícilmente veremos la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a quejarnos, vamos a decir muchas cosas, pero no vamos a ver a la mano de Dios. Jairo no se quejó, Jairo adoró. Y esa es la diferencia de Jairo. Vamos a ver qué sucede luego en la palabra. En Mateo 9 dice que su hija ya había muerto. Sin embargo, vamos a leerlo desde Lucas 8 para demostrarle otra cosa. Abra Lucas 8, capítulo 8, versículo 40. Aleluya. Y vamos a ver desde el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Dice la palabra del Señor: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, dice la palabra. Es decir, era un hombre que conocía a Dios. Bueno, decía conocer a Dios. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué dice? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Se estaba muriendo, dice el libro de Lucas. Y en el libro de Marcos usted lo lee y va a decir lo mismo. Dice que su hija se estaba muriendo. Y cuando lo leímos de Mateo, decía que su hija estaba muerta. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que este hombre estaba desesperado. Este hombre había buscado por todos lados. No era cualquier persona. Era un principal de la sinagoga. ¿Sabe lo que es ser un principal de la sinagoga en ese tiempo? Todo el pueblo estaba pendiente de esa persona. Todo el pueblo decía: pero ¿qué hace esta persona? Se está humillando delante de Jesucristo. ¿Por qué está haciendo eso? Es que ese hombre estaba desesperado. Es que decía la palabra que era su única hija. Era la única, no tenía otra. Tenía 12 años. Póngase un poquito en el lugar de Jairo. Piense un poquito. Imagínese un hijo, una hija. Es la única que usted tiene y se está por morir. ¿Qué haría usted? Estaría desesperado. ¿Pero qué hizo Jairo? Se postró delante de la presencia de Dios. Se humilló delante del Señor. Dijo: Señor, he intentado muchas cosas, pero no ha sucedido nada. Quiero que tú vengas a mi casa. Voy a leer desde Lucas 8. Quiero leer desde el versículo... Aleluya, gloria a Dios. Versículo 49. Lucas 8, 49. Dice la palabra del Señor: estaba hablando aún, es decir, Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínese. Lo que estaba sucediendo era que Jairo había invitado a Jesucristo a que vaya a su casa. Y mientras estaban yendo a la casa de Jairo, dice la palabra que había una mujer que tenía flujo de sangre. Y ella pensó y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto,
yo seré sana. Y dice la palabra que ella fue, tocó el borde de su manto y fue sana en aquel momento. Y Jesucristo se dio vuelta y le dijo, alguien me ha tocado porque virtud, porque poder ha salido de mí. Y mientras sucedían esas cosas, y imagínese, Jesucristo iba caminando al lado de Jairo y estaban los discípulos alrededor y toda la multitud que estaba ahí. Dice que vino un hombre que era de la casa de Jairo y le dijo, Jairo, tu hija ya está muerta, ya no hay más que puedas hacer. Ya deja de molestar al maestro porque no va a suceder nada. Por más que él vaya, no va a suceder nada. Y ese es el segundo punto que quiero mencionar. Las voces, las personas que están alrededor nuestro, que muchas veces son personas negativas, son personas que no tienen fe. ¿Qué es lo que sucedía con aquella persona? En vez de decirle, bueno, trae a Jesús, porque aunque está muerta, yo sé que aún Jesús tiene el poder para revivirla. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Aquellas personas negativas le dijo, no, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro si ya está muerto? Está muerta y Jesús no puede hacer nada. Es como si hubiese desafiado la fe de Jairo. Muchas veces hay personas que desafían nuestra fe y que Jesús permite que sucedan esas cosas. Para ver si tu fe es genuina, para ver si tú estás confiando en Dios verdaderamente o lo haces por hacer. Esa persona estaba desafiando la fe de Jairo. Imagínese en ese tiempo lo que hubiese sido, lo que hubiese pasado en el corazón de Jairo. Mientras iba caminando con Jesús y vino una persona y le dice, ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Y muchas veces esas personas negativas vienen a cada uno de nosotros y nos quieren quitar la fe y nos quieren sacar del camino del Señor y quieren nublarnos la vista para que nosotros no podamos creer en el Señor. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? Dice la palabra que lo miró a Jairo y le dijo, anímate, ten fe, porque ella será sana, porque ella será salva. Cuando las voces del enemigo vienen a nuestra cabeza y a nuestro corazón a decirnos que Dios no puede hacer nada, viene la voz de Jesucristo, viene la voz del Espíritu Santo y te va a decir y te va a fortalecer. Ten ánimo, ten fe, porque todavía puedo hacer algo. Porque todavía Dios puede hacer algo. Tal vez el enemigo está poniendo voces en tu corazón o en tu espíritu para que tú no sigas confiando en el Señor. Para que tú no avances en el Señor, para que tú te quedes. Porque Jairo podría haber dicho, bueno, si no hay nada que hacer, entonces ¿para qué sigo caminando con Jesús? Y se podría haber quedado ahí, y como era el principal de la sinagoga, podría haber dicho, bueno, yo no creo más en Dios. No voy a hacer más las leyes de Dios ni los preceptos de Dios, porque Dios no sanó a mi única hija. Las cosas que podría haber pensado Jairo en ese momento. Las cosas que podría tener Jairo en su corazón. Sin embargo, estuvo Jesucristo y Jesucristo cambió totalmente lo que estaba sucediendo ahí. Vamos a leerlo desde la palabra. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y serás salva. Jesucristo tenía la confianza porque Él sabía lo que podía hacer. Él sabía el poder que cargaba porque Él era Dios. Y muchas veces nosotros estamos desconfiando. Muchas veces nos viene la duda. Muchas veces viene la prueba, viene la tribulación y empieza a tener duda en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y será que Dios puede hacer algo? ¿Y será que Dios puede transformar y cambiar mi vida o transformar mi familia o transformar las personas que me rodean? ¿Será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios puede libertarme? ¿Será que Dios tiene el poder suficiente para hacerlo? Y ponemos en prueba a Dios cuando la palabra dice que suyo es el poder y la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Suyo es el poder y la gloria. Y nosotros en nuestro corazón con desconfianza, en nuestro corazón con incertidumbre, con duda, diciendo, ¿será que Dios verdaderamente se apiadará de mí y podrá hacer algo? Sin embargo, Jesucristo le dijo, cree solamente, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Qué es lo que le viene a la persona normalmente? El miedo, el temor, la incertidumbre, la angustia, la depresión. Lo que podría haber estado cargando Jairo en ese momento. Encima que ya venía seguramente con unos días muy malos porque veía que su hija se estaba muriendo y él no podía hacer nada. Venía una noticia peor a decirle ahora que su hija estaba muerta y que ya no había posibilidad de que pase nada. Sin embargo, siempre hay una palabra de Dios para aquella persona que está caída. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre hay una palabra de Dios. Cuando ve que nosotros estamos mal, que estamos angustiados, que estamos tristes, si tú invitas a Jesús a tu casa, verás que Dios te responderá y te dará fortaleza y te quitará la angustia y te quitará la tristeza. Ahora, ¿qué dice la palabra que estaba sucediendo? Versículo 51. Oyéndolo Jesús le respondió, 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación. Si usted lo ve desde Mateo, va a notar que la palabra dice que cuando ellos estaban entrando, se escuchaban flautas. Si usted lo ve desde la versión NTV, dice, se escuchaba música del sepulcro. Se escuchaba música de muerte. Estaban tocando música como si ya la niña ya estaba muerta, ya no se podía hacer nada. Sin embargo, dice Jesucristo, los sacó a todos. Y ese es el tercer punto que quiero hablar. El primero que quería hablar era sobre la adoración de Jairo en medio del proceso. El segundo es llamar a Jesús a nuestra casa. El tercero es quitar la atmósfera negativa, la atmósfera del diablo, la atmósfera de muerte, la atmósfera de enfermedad en nuestro corazón y en nuestra vida. Sacar esa atmósfera, ese ambiente de nuestro corazón. Porque cuando hay esa atmósfera, Dios no puede obrar en nuestra vida. Si hay música del mundo, Dios no puede obrar en nuestra vida. Si la muerte está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento todo el día y en nuestras palabras, Dios no puede obrar en nuestra vida. Por eso dice la palabra que cuando Jesús entró, aquellos que estaban tocando en ese ambiente de muerte tuvieron que irse. Porque si la vida que es Jesucristo entra, la muerte tiene que salir. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? El problema es que nosotros queremos que Jesucristo esté en un ambiente de muerte. Y Jesucristo no está en un ambiente de muerte. Dios nunca va a habitar en un ambiente de muerte. Qué importante es que nosotros podamos adorar a Dios y glorificar al Señor en todo tiempo. Qué importante es que verdaderamente podamos decir, Señor, en este tiempo, no quiero que haya un ambiente de muerte en mi vida. Hay muchas personas que hablan todo el tiempo sobre enfermedad, sobre muerte, sobre queja, sobre esto, sobre lo otro. ¿Y qué está formando? Un ambiente de muerte, un ambiente de enfermedad, una atmósfera en la que Dios no puede trabajar. ¿Por qué? Porque hay duda. Si estás hablando sobre la muerte y sobre la enfermedad es porque todavía no tienes fe de que Jesucristo es más que la enfermedad, es más que la muerte. ¿Por qué? Porque Él ha vencido la muerte, porque Él ha vencido la enfermedad, porque Él ha vencido la crisis, porque Él ha vencido los problemas. Porque en la cruz del Calvario dice la palabra que Él se llevó todo, Él se llevó todo. No hay más enfermedad. Para los que están en Cristo Jesús no hay más condenación. No hay nada que el diablo pueda poner en nuestra vida que sea más que Jesucristo. Por eso tu ambiente debe estar marcado por tus palabras y por tus acciones. Y esas palabras y acciones deben reflejar el poder y el amor de Dios y la misericordia de Dios en tu vida.
Pero cuando tu ambiente está marcado sobre la queja, sobre la enfermedad, sobre la muerte, es como si estuvieras como aquellas personas que estaban en la casa de la niña antes que Jesucristo llegue. ¿Qué estaban haciendo? Tocando flauta, diciendo, ¡ay, se ha muerto! ¡Ay, esta que estaba enferma, ya no hay más que hacer! Pero cuando nosotros cargamos la presencia de Dios como Jesucristo, aquella muerte, aquella enfermedad, lo que había en ese lugar se tuvo que ir. Por eso dice la palabra que Jesucristo sacó a todos los que estaban en ese ambiente. Y dijo, bueno, ¿ustedes quieren adorar a la muerte? Bueno, vayan afuera, porque acá entró la vida. Y entonces cuando la palabra dice que entró Jesús, entró también con personas de fe. ¿Por qué? Porque entró con Pedro. Entró con Juan, entró con personas que habían visto las maravillas y el poder de Dios y decía, bueno, me imagino Pedro, si Jesús ha entrado es porque esa mujer se va a resucitar. Y me imagino los padres, dice que el padre y la madre de la niña también entraron con Jesús, que eran personas de fe. ¿Por qué? Porque lo habían ido a buscar a Jesús. Entonces cuando se formó un ambiente de fe en aquel lugar, ya la presencia de Dios había tomado todo aquel lugar. Y cuando la presencia de Dios toma el lugar, la muerte se tiene que ir. Por eso la palabra dice que si el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y fíjese que Jesucristo dijo que Él había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando llegó Jesucristo, llegó en el poder del Espíritu Santo. Y me imagino el cambio que había ahí. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver. Versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué dice la palabra? Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. No había fe en las personas esas. No había fe. No había fe. Pero luego dice la palabra, mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Jesús tiene el poder para transformar cualquier vida. Jesús tiene el poder para verdaderamente resucitar aún lo que estaba muerto, para sanar lo que estaba enfermo, para liberar aquello que estaba cautivo. Pero cuando nosotros no tenemos fe, sucede que verdaderamente no podemos compartir esa presencia con el Señor. No podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo digo que conozco y amo a Dios, pero hablo de muerte, hablo de enfermedad, no creo en el poder de Dios, yo no puedo agradar a Dios con mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo fe. Pero cuando yo leo la palabra y comienzo a ver que Jesucristo es poderoso, que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta, entonces yo comienzo a tener fe y comienzo a aumentar y a crecer la fe en mi vida. Y entonces Dios se comienza a agradar de mí porque dice, wow, hay alguien que está orando ahí, que tiene fe, que sabe que es imposible, pero que para mí todo es posible. Por eso la palabra dice, todo es posible para aquel que cree. Y eso es lo que le dijo Jesús a Jairo. Hey, cree solamente y verás que verdaderamente Dios hará un milagro, Dios hará algo maravilloso. Y cuando él fue, él le dijo, muchacha, levántate. Y ya está. No hubo algo extraordinario, no hubo algo que tuvo que hacer, que tirarle aceite, no, nada. Le dijo, muchacha, levántate, y se levantó. La muerte se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la autoridad y el poder. Y Él tiene la autoridad y el poder para hacer lo que quiere en cada uno de nosotros. Y Dios puede hacer lo que quiere con tu vida o con la vida de tu familia.
¿Y qué es muchas veces lo que nosotros necesitamos? Fe. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, porque adoramos y creemos que adorando a Dios y glorificando a Dios y viniendo a la iglesia, ya la fe ya está. Pero cuando viene el problema, viene la circunstancia y vienen esas voces que nos empiezan a decir, no, no confíes, no creas. Entonces nuestra fe comienza a menguar. Y otra vez, y este problema, y yo busqué por allá, y no tengo solución. Y nos angustiamos y nos entristecemos. ¿Por qué? Porque no hemos buscado todavía a Dios. Por eso la palabra dice que de Él provee todas las cosas. Y de Él vienen todas las cosas. Y nada es imposible para Dios. ¿Y sabe lo que me hablaba el Señor? Que esta niña, muchas veces también es como la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque está dormida, pero parece como muerta. ¿Por qué? Porque el espíritu no está en ella. ¿Vio lo que dice la palabra? Dice que cuando Él le dijo, muchacha, levántate, dice, el espíritu vino sobre la niña y ella se levantó. Y muchas veces la iglesia está como esa niña. ¿Por qué? Porque está dormida. Porque no tiene el espíritu. Y cuando nosotros glorificamos al Señor y invitamos al Señor y dejamos que Jesucristo entre en nuestra casa y dejamos que Jesucristo venga donde nosotros estamos y dejamos que el Señor quite todo aquello que tenga que quitar. Si había personas que nos apartaban o nos sacaban del camino del Señor, y Él la quita y Él lo saca, porque Jesucristo sacó a aquellas personas que eran amigas de Jairo. Porque imagínese, si había personas ahí en su casa, eran porque eran familiares, eran porque eran vecinos, eran porque eran parientes, pero no eran personas de fe. Y cuando dejamos que Jesucristo venga a nuestra casa y que Él quite lo que tenga que quitar y formamos un ambiente de adoración, un ambiente de fe, entonces lo que estaba muerto comienza a revivir. Entonces lo que estaba enfermo comienza a ser sanado. Pero tenemos que dejar que Dios venga a cada uno de nosotros. Si no dejamos que Dios venga, si no llamamos la presencia de Dios, estaremos como esa niña, muerta, dormida. Pero si llamamos la presencia de Dios, si dejamos que Jesucristo entre y venga a nuestra casa, Él dirá, niña, levántate. Dirá, iglesia, levántate. Familia, levántate. ¿Por qué? Porque vendrá la presencia de Dios. Y dice, ella estaba tirada, pero cuando Él le dijo levántate, ella se levantó. Ella se levantó. Tu familia se levantará. La iglesia se levantará. Tu vida se levantará. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu venga sobre ti. Pero tenemos que dejar que Él venga. Si Él no viene, si Él no toma control de nuestra casa y de nuestra vida, difícilmente pase algo en cada uno de nosotros. Vamos a intentar un montón de cosas. Este hombre conocía de Dios. Era el principal hombre de la sinagoga. Es decir, de la iglesia de ese tiempo. Era como si fuera un líder, un pastor. Era una persona que conocía a Dios, pero Jesucristo todavía no había entrado en su casa, en su corazón. No es solamente saber de Dios, es invitarlo que Él venga a vivir con nosotros. Por eso Jesucristo dijo claramente en su palabra, Él dijo que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros lo buscamos a Él, creemos en Él, Él vendrá y morará, habitará en nosotros hasta el día que Él venga. Pero tenemos que llamarlo. Si no lo llamamos, no va a suceder nada. Amén. Quiero repasar los 4 conceptos una vez más y terminamos. Primero, hemos dicho la fe de Jairo. La fe de Jairo. La adoración de Jairo, aún sabiendo que su hija estaba mal, él se humilló en la presencia de Dios. Lo segundo que hizo fue llamar a Jesús a su casa. Él llamó a Jesús porque sabía que si Jesucristo iba a su casa, algo iba a suceder. Lo tercero que pasó fue que cuando Jesucristo vino, cambió la atmósfera y cambió el ambiente que estaba cargado ese lugar. Había un ambiente de muerte, había un ambiente de enfermedad, pero cuando Jesucristo vino, aquellas personas que no tenían fe y aquellas personas que estaban perturbando el ambiente, Jesucristo las quitó.
Y lo cuarto que sucedió fue el milagro de Dios en su vida. Esos son 4 pasos que pueden suceder también en cada uno de nosotros. Primero, si nos humillamos y nos arrepentimos y buscamos y nos postramos ante el Señor, como ese hombre hizo. Segundo, es invitarlo a Jesucristo a nuestra casa, a nuestro corazón. Tercero, dejar que Jesucristo transforme, porque no es solamente que Él venga. Cualquiera puede venir a nuestra casa. Si yo llamo a cualquier persona y viene a nuestra casa, puede entrar, sí, la siento ahí y después se va. Pero yo no dejé que transforme ni cambie nada. ¿Por qué? Porque va a decir, es mi casa. ¿Cómo va a mover algo de mi casa? ¿Cómo va a mover una silla? ¿Cómo va a mover un mueble de mi casa? Entonces no es solamente dejar que entre a mi casa, sino que transforme mi casa, que transforme mi corazón, que transforme mi espíritu. Y cuarto, yo voy a poder recibir lo que Dios quiera. Pero tengo que llamar a Jesús, tengo que postrarme en el Señor y tengo que dejar que Él transforme todo mi interior. Amén. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar al Señor.